Jesús en su caminar o en su ministerio venía haciendo diferentes milagros, prodigios, señales, y una de ellas, ¿verdad?, o anteriores al texto que leímos, es que el Señor había multiplicado la comida, habían hecho pescas milagrosas, habían pasado infinidad de milagros que, como la Biblia dice, no alcanzarían todos los libros de la tierra para describir lo que Jesús hizo. Llegó el momento en el cual ahora el Señor, ¿verdad?, abre su boca para exhortar o llamarle, ¿verdad?, vamos a llamarle así, la atención a todos los seguidores o a la audiencia que tenía en ese momento, para decirles que Él era el verdadero pan, que tenían que comer su carne, beber su sangre, que Él era el verdadero Dios, y empezó a confrontar a la audiencia diciéndoles que muchos de allí le seguían solamente porque se saciaban, porque recibían milagros, pero les hacía énfasis de que el ser un discípulo o un seguidor de Cristo no se enfocaba solamente en recibir lo que ellos estaban recibiendo en ese momento, sino que se enfocaba en tener un compromiso con el Señor. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que la fe de muchos seguidores colapsó al grado, ¿verdad?, que se derrumbó la fe de muchos de ellos, y cada uno de ellos decidió tomar diferentes caminos. ¿Por qué? Porque dice que aún los más cercanos a él, que eran sus 12 apóstoles, logró conmover o mover, ¿verdad?, su fe, las palabras que el Señor hablaba. Tan era así que decían: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? ¿Y cuál era la dureza de la palabra que el Señor les hablaba? Era que el Señor les estaba demostrando su soberanía. Les decía: bien les he dicho yo, que nadie puede venir a mí si no les he dado del Padre. ¿No los he escogido yo a los 12? Dios estaba demostrando en ese momento o en la etapa de su vida, hermanos, el poder soberano de Dios, ¿verdad?, ante la humanidad, diciéndoles o haciéndoles ver a la audiencia que todos dependemos de Dios, que fuera de Él no había nada, que en Él estaba también el poner, como dice la Biblia, en Dios está el querer como el hacer. Dios es el que puede mover, tocar, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios así es. La palabra de Dios es dura, y muchas veces el creyente, no tan solo en el texto que leímos, sino en la actualidad, le es molesto muchas veces escuchar la dureza de la palabra o la exigencia de la palabra hacia el creyente, pero la palabra es capaz de cambiar nuestra condición. Hay muchas partes en la Biblia donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas. También dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea bueno para toda obra. También dice que la palabra de Dios, hermanos, para nosotros viene siendo salvación. Dice: la palabra para muchos es locura, para los que se pierden, pero es salvación para los que creemos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de cuando las personas pudieron recibir esas palabras duras en su vida cambió, y uno de ellos fue Saulo de Tarso. Lo único que pudo cambiar su vida para poder ser Pablo fue la palabra cuando Jesús lo enfrentó en el desierto. Conocen la historia: él iba camino a Damasco a matar a los creyentes, y en el camino de allí el Señor Jesús se le aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tenemos otro ejemplo cuando David tomó por mujer a una mujer que no le correspondía, y entonces el profeta Natán vino a él y le hace ver una, vamos a llamarla así, como parábola, una historia. Le dice: David, ¿qué debe de merecer el hombre que, teniendo todas las ovejas del reino, toma la oveja de aquel que solamente tiene una, y
Y entonces dice que David se molesta y dice, tal hombre es digno de muerte. Le dice, David, ese hombre eres tú. Tú que tomaste por mujer a la mujer de Elías, teniendo a las reinas, teniendo... Y en ese momento la palabra de Dios logró confrontar y quebrantar, ¿verdad?, el corazón de David. Pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos lo que realmente Dios quiere? Porque yo conozco personas en la actualidad que muchas veces tienen miedo de ir al doctor. ¿Por qué razón? Por lo que el doctor les pueda llegar a decir. Porque yo hoy, como ser humano, tengo un dolor, pero tengo miedo de que las palabras del doctor sean tan duras que me pueda dar un diagnóstico que entonces pueda hacerme a mí, como aquellos creyentes, decaer y decir, tengo cáncer, tengo leucemia, tengo algo tan grave que prefiero no ir y seguir como estoy, aunque me duela aquí, aunque me duela acá, aunque me duela acá, prefiero no escuchar unas palabras duras que realmente son necesarias. ¿Por qué les digo esto? Porque lo mismo pasa en el ámbito espiritual o eclesiástico. Nosotros muchas veces no queremos oír lo que realmente tenemos mal porque tenemos miedo. Pero si usted es una persona, ¿verdad?, vamos a llamarlo así, razonable y valiente, debe de entender que si usted va al doctor, es lo mejor, porque a lo mejor si tiene alguna enfermedad grave, a lo mejor está a tiempo ¿de qué? De sanar, de salvarse, o a lo mejor si tiene una enfermedad muy grave, también debe saberlo, porque entonces puede disfrutar su vida, sus días con su familia. Pero llega el momento que la persona prefiere quedarse en la condición en la que está, porque así está bien, así nos sentimos cómodos. Y es que nosotros, como seres humanos, en cualquier ámbito, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, donde estemos, buscamos también la comodidad. A veces me siento ahí porque me da mejor el venti, me siento allá porque a lo mejor me dejan oír más, o estoy allá adentro porque a lo mejor estoy cerca del agua, o estoy en el trabajo y me acomodo aquí porque estoy debajo de la sombra de un árbol. En cualquier ámbito o en cualquier, ¿qué podría decirse?, circunstancia de nuestra vida, optamos por tener la comodidad y buscamos mejor comodidad que seguridad. Y eso es lo que pasa y le pasó a los creyentes. Cuando ellos entendieron que cuando Jesucristo abrió su boca, aquellos que le seguían por la comida, por la sanidad, que querían hacerlo rey, y Jesucristo habló y les hizo hincapié de que la condición en la que ellos vivían no estaba siendo una condición apta, porque vivían una vida frágil, una vida de pecado, una fe basada en la emoción y no en la convicción. Ellos dicen que entonces decidieron dejar de andar con el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, les decía yo, hoy para nosotros es mejor ir a ver y ser diagnosticados para ver qué tenemos. Porque cuando recibimos un diagnóstico, también recibimos un tratamiento, para cuando nosotros tengamos nuestro tratamiento, también podamos recibir la sanidad. Y eso mismo pasa en la iglesia. Pero un buen doctor, cuando usted va a una consulta y le encuentra a lo mejor cáncer, no le voy a decir, a lo mejor no le voy a decir que tiene cáncer para no herirlo. Es como le voy a decir. ¿Qué es lo que hace un buen doctor? Le dice, mire, usted tiene cáncer, en tal etapa tiene que tomar este tratamiento, quimioterapias, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un buen doctor. Porque, ¿qué sentiría usted si va al doctor y el doctor al menos dice, pobrecito, no le voy a decir, porque lo voy a herir? Y después usted se enterara, ¿qué pensaría usted de ese doctor? Es un mal doctor, porque me pudo haber dado un tratamiento, me pudo haber dicho, Bueno, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el médico de médicos. Lo difícil es aquí que cuando el Señor nos da un diagnóstico de lo que tenemos, preferimos mejor no oírlo.
Porque cuando nosotros decimos, y ellos se cernaban que la palabra de Dios era dura, es dura porque Gálatas dice que no tenemos que tener ni ira, ni pleitos, ni contiendas, que el Señor va a dejar fuera a los mentirosos, adúlteros, fornicarios, idólatras. Y cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, decimos, pero es que, ¿cómo Dios? Si Dios es amor. Imagínense que el hombre más amoroso que había estado o ha estado sobre la faz de la tierra, dice la palabra que ofendió a los creyentes. Tal vez así que el Señor les dice, ¿esto les ofende? Se sintieron ofendidos por la verdad, porque el ser humano vivimos una vida muchas veces de mentira. Dice la Biblia que la verdad os hará libre, pero la verdad muchas veces a nosotros nos incomoda, porque nadie está propenso a que sea regañado, exhortado o corregido de su manera de vivir. Dice la Biblia que el hombre sabio, ¿verdad?, calla, pero el necio se cree sabio en su propia opinión y de ahí no lo saca, si yo estoy bien y no pasa nada. Y es cuando entonces el creyente le es difícil digerir la palabra del Señor para su vida. La digieren o la mastican como la parábola del sembrador, pero no la pueden guardar en su corazón, porque decimos, esta palabra no es para mí. El punto es que cuando el Señor se enfoca en la exhortación a nosotros o a nuestro ministerio, es por un bien. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la sanidad. Pero a veces no queremos aprender más del Señor para no ver que estamos viviendo una vida mal delante de Dios. Y entonces, les decía yo, soy esa persona que tiene miedo de sanar este dolor que tengo porque no quiero saber por qué causa lo tengo. Y eso pasa en nuestra vida, en el corazón. Nosotros traemos dolor en nuestro corazón, vacío en nuestro corazón, pero cuando venimos al diagnóstico que el Señor nos manda y dice, ama, perdona, limpia, no queremos escuchar, mejor me retracto y sigo cargando eso y voy siendo parte de la audiencia que tenía Jesús, que no era alguien firme. Y entonces, lo que pasa hoy en la vida de los creyentes y de nosotros como iglesia es eso, que nos cuesta trabajo comprender la palabra de Dios en nuestra vida porque es dura. Hubo dos personajes en la Biblia, uno de ellos fue Juan el Bautista, que vino con palabra y poder y les dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice la Biblia, o la historia bíblica en Lucas 3, que la gente venía y corría a bautizarse. Y él les decía, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense, hermanos, esa palabra en estos tiempos. Y entonces ellos iban y se bautizaron y decían, bueno, ¿qué haremos? Es más, vamos a leerlos. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 3. Lucas 3. Sí, Lucas 3. Del versículo 7 vamos a leer. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario.
Y si nosotros recordamos también el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro hizo el discurso, le dijeron, ¿y qué haremos? Y él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Ellos daban palabras duras que lograban, hermanos, redarguir el corazón de las personas, al grado que no huían, sino que decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él los instruía, él les decía cuál era la condición en la que estaban. Y ellos decían, bueno, nos ha dicho generación de víboras que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que el hacha ya está puesta a la raíz, si no somos un árbol que dé buen fruto. Bueno, maestro, ¿qué hacemos? Le decían a Juan, porque creían que era el Cristo, y le dijo, a ver, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene comida, déselo al que no tiene. A los publicanos que recaudaban el impuesto les decía, no pidan más de lo que ya está ordenado. A los soldados les decían, pues no opriman y estén contentos con lo que tienen. Les estaba diciendo, y nos dice a nosotros, que la base del cristianismo, a base de una palabra dura en nuestra vida, no es para que nosotros huyamos, sino para que nosotros cambiemos nuestra condición. Pero ¿qué pasa cuando algún predicador, algún hermano viene y dice una palabra y exhorta? A veces nos lastima, a veces nos desanima, a veces me voy de la iglesia, porque pensamos que es el hermano que tiene algo contra Juan, contra Pablo, contra Elías, o decimos, es que el hermano lo dijo por mí, porque me vio. Pero no es así. La palabra de Dios es viva. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida con dureza, es porque Dios quiere corregir nuestra condición. Pero ¿qué pasa cuando no tomamos la palabra de Dios para nosotros? Entonces se colapsa nuestra fe. Y es donde nosotros, hermanos, dejamos de creer, dejamos de vivir, ¿verdad?, con el temor a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos sobrepasar la ley espiritual de Dios. Siempre nos escudamos diciendo, es que Dios no exhibe. ¿Han oído esa frase? Cuando es que Dios no exhibe a nadie, es que Dios no hace esto, es que Dios... Y entonces nos escudamos ahí diciendo, bueno, mi condición Dios la conoce y no tiene por qué saberla a los demás. Pero en la Biblia muchas veces Dios confrontaba a las personas, haciéndoles ver su condición. Una cosa es que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero no quiere decir que Dios está de acuerdo en cómo estamos viviendo nuestra vida. Dios nos ama porque somos parte de su creación, pero al amarnos lo que quiere hacer en nuestra vida es corregir de la manera en que nosotros nos estamos conduciendo. Nosotros estamos o vivimos en un mundo corrupto en el cual las leyes podemos violarlas. ¿Y qué pasa? Somos penalizados, pero vivimos en un país que, para desgracia de nosotros, es uno de los países más corruptos. Porque aunque usted vaya con alguna autoridad, ¿qué puede pasar, hermano? Cuando vamos con alguna autoridad, llámese tránsito, policía, la misma autoridad, siendo la autoridad que te dice, ¿Cómo nos arreglamos? bueno, ¿cómo nos vamos a arreglar? Y usted, como violó la ley, le dice, oiga, pues écheme la mano, oficial. ¿Cómo podemos hacerle? Y entonces la policía, todos en algún momento lo han hecho, lo hicieron o lo vieron, lo hacen. Y entonces dice, no, pues usted dígame cómo le hacemos. Y ahí estás, enfrascado en una charla, porque tú, siendo un ciudadano, violaste una ley
y la autoridad que le corresponde penalizarte, como dice el hermano, por haber infringido en algunos puntos de la ley, lo que te dice es, pues a ver ahí, dame para el refresco, y nos arreglamos. Pero hay una ley, y hay un juez, y hay una autoridad a la cual no vamos a poder sobornar. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y muchos de los creyentes y cristianos vivimos creyendo que por hacer actos quizás de beneficencia para la iglesia o para personas, estamos logrando, vamos a llamarlo así, cubriendo nuestras faltas o penalizaciones de la ley que estamos infringiendo. Por eso Jesús les decía a ellos que la salvación también depende de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Usted y yo, los que estamos aquí, hemos sido llamados y escogidos para algo, pero Dios está poniendo o quiere poner cosas en nuestro corazón que a veces nosotros no permitimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos como Simón el Mago. ¿Alguien conoce la historia de Simón el Mago? ¿Qué hizo Simón el Mago? Dice que vio, hermanos, a los discípulos que oraban por las personas y cuando les ponían las manos, venía el Espíritu Santo y se acerca a Pedro y le dice, Pedro, véndeme ese poder. Yo también quiero que cuando le ponga las manos a alguien, el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen los discípulos? Le dice, ¿quién te ha dicho que el poder de Dios se puede comprar con dinero? Que tu dinero perezca contigo, le dice. Y entonces, hermanos, la historia dice que empieza él a decirle, no, perdónenme, interceden por él, etcétera, etcétera. Pero quiso comprar el poder de Dios con dinero. Muchas veces nosotros queremos adquirir las cosas de Dios. No estoy hablando que con dinero, aunque en muchas iglesias así lo hacen. Con la prosperidad, siembra esto para que Dios te dé lo otro y da aquello para que tengas lo otro. Y la gente, pero Jesucristo en toda la Biblia, ¿cuántas veces les pidió dinero? Una vez. Le decía, vete y no peques más para que no venga cosas peores. Inclusive cuando tenía que pagar el impuesto, le dijo a Pedro, ve, saca un pescado o un pez y en él cuando lo hagas va a venir tu pago y el pago mío y dáselo al César. Porque dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchos de nosotros queremos cubrir nuestras faltas a la palabra de Dios, también a veces con buenas obras, con buenas acciones. No quiere decir que no las hagamos. Lo que quiero decir que como la gente en aquel tiempo, la dureza de la palabra, queremos nosotros ablandarla, vamos a llamarlo así. Si el hermano no traía cinturón, la ley dice que tiene que pagar tantos salarios mínimos y es eso. Pero el hermano busca cómo ablandar la multa y dice, bueno, de pagar 7,000 pesos, le doy 500, decía la hermana. Y entonces ya no es tan duro el castigo que me tocaba. ¿Por qué? Por lo que no hice. Cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida espiritual, lo que logramos es vivir una vida constantemente en fallo, porque el hermano dice, bueno, si me encuentro en tránsito, le vuelvo a dar 200 pesos, me vuelvo a pasar el semáforo, vuelvo a circular sin cinturón, sigo sin esto, y entonces, la palabra dura, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, no logra hacer ese efecto, sino que somos eso, parte de la audiencia, que había creyentes, no creyentes, débiles en la fe, y los más acercados al Señor, que lograron ser captados por esa palabra diciendo, no, ni nosotros podemos. Tan fue así que el Señor les dijo, ¿acaso ustedes se quieren ir con ellos? Dice la palabra que Dios conocía la intención del corazón de todos los hombres. Y al Señor preguntarles eso es porque ellos murmuraban entre ellos. Decían, dura es esta palabra.
¿Cuántas veces no ha pensado que es duro el Evangelio? Porque no sale de una cuando viene otra. No sale de otra cuando ya le hicieron algo en la iglesia. Viene aquí cuando ya tiene problemas en su casa, con sus hijos, en su familia. Vienen las cosas del banco, lo que sea. ¿Y cuántas veces no dice, es duro el Evangelio? ¿Por qué? Porque los hermanos dicen, vayan a la iglesia. Pero los hermanos no ven todos los problemas que yo tengo. Porque el hermano nos exhorta y nos dice, hermanos, crean, oren, vengan. Hebreos 10 dice, no dejar de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dice, es que es duro el camino del Señor. ¿Pero por qué es duro? Hermanos, porque nosotros no aceptamos la palabra dura en nuestra vida. Nosotros llevamos el Evangelio suave. Pensamos que el Evangelio del Señor es suave y amoroso, pero aquí dice, dura es la palabra del Señor. ¿Quién la podrá soportar? Porque yo como padre tengo que ser duro con mi hijo, porque lo estoy instruyendo, corrigiendo. Y yo también soy suave y amoroso y le digo, Samuel, hace esto, hijo, pero hay veces que tengo que ser duro y decirle, Samuel, no, lo estás haciendo mal, no hagas esto, no hagas lo otro. Y Samuelito no sale corriendo de la clase y se va a vivir con el vecino. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Samuel? En ese momento, pues, llora, se enoja, se va a su cuarto, pero les digo algo, siempre se queda en casa. ¿Por qué? Porque es un niño. Y decía el hermano Zacarías en un principio, el Señor dice que tendríamos que ser como niños, porque un niño logra entender que aún depende de su padre. Cuando llegamos a la etapa de la juventud, lo primero que hacen que son los jóvenes, querer irse de la casa y se van porque piensan que esto y el otro. Pero un niño, pues siendo niño se va a enojar, va a llorar, pero siempre va a permanecer en casa. Porque viene al ratito y te dice, bueno papá, perdón, ¿me puedes tú ayudar a hacer esto? Él tiene todavía la total dependencia de su padre. Y es lo que el Señor le quería demostrar a esa audiencia, diciéndole, yo puedo ser duro con ustedes, pero lo que quiero es que estén ustedes conmigo, porque yo los he escogido para algo, para un propósito. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros huimos. Si usted va acá a la iglesia de todo Veracruz y le pregunta a la persona encargada, pastor, y le dice, oiga, ¿cuántas personas han ido de su iglesia? ¿Cuántas creen que van a decir? Le decir, mira, se fue esta hermanita, pero regresó otra, y vino esta, y vino la otra. Inclusive aquí, hay hermanos que vienen de otras iglesias, y hay hermanos de esta iglesia que se van a otras iglesias, y se van a otras iglesias, y regresan a otras iglesias, y vienen a esta iglesia, y van a otra iglesia, y se regresan, y vamos, venimos. ¿Por qué creen que pase eso? Porque nosotros no entendemos la palabra de Dios para nosotros mismos. Porque decimos, bueno, es que a lo mejor en el remanente hace mucho calor, pero son muy exigentes. A lo mejor ahí hay buena alabanza. A lo mejor acá me quieren más. A lo mejor. ¿Por qué creen? Porque buscamos la comodidad y no la seguridad. La Biblia dice que la única palabra viva no está ni en el remanente ni en cualquier iglesia, sino está en la Biblia. Y Jesucristo nos estaba enseñando a ser diferentes, a que la palabra lograra cambiarlos en su perspectiva de ministerio. Es increíble que ellos mismos que querían hacerlo rey, simplemente dejaron de seguirle, decir, ya no más. Y la palabra dice, muchos dejaron de seguirlo. Usted ve lugares vacíos hoy, mañana se llenan, vienen hermanos nuevos, se le da la bienvenida, otros que se van, otros que regresan. Y decimos, ¿por qué causa el cuerpo de Cristo, hermanos, logra estar tan dividido? La única causa somos nosotros mismos, que no logramos entender la palabra para nuestra vida, que cuando el Señor nos exhorta y nos dice y nos corrige, es porque Dios quiere cambiar nuestra condición de vida. No es para que todos digan, ¿viste cómo regañó el Señor al hermano Juan? No, sino que es por amor, por el amor que Dios tiene para nosotros.
para su creación. Pero hoy, hermanos, así como en aquel tiempo, muchos nos sentimos ofendidos por la palabra del Señor. Por decir, hermano, siéntate bien. Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo. Decirle, hermano, siéntate bien. Entonces el hermano, ¿qué hace? Se ofendió porque dice, no le dijo al hermano Pedro. Y el hermano Pedro estaba ahí sentado igual que yo. Oh, hermana, no se duerma. Y la hermana, en lugar de aceptar y decir, amén, hermano, me estaba durmiendo, disculpa, dice, hermano, es la primera vez que me duermo, y la hermana que se duerme más tiempo nunca le dice, pero a mí sí me dice porque le caigo mal. ¿Qué pasa? Timoteo dice que hay que exhortar en todo tiempo. En todo tiempo y fuera de tiempo, insta, exhorta con la palabra de predicación. ¿Por qué? Porque es necesario que nos exhortemos. Lo difícil es aceptar la exhortación. Todos los que estaban ahí no aceptaron la palabra que Jesús les dijo, diciéndole, yo soy el verdadero Dios. Esta es mi carne, es mi pan, mi sangre es el vino, tienen que comer, beber, obedecer. Y ellos decidieron no aceptarlo, no creerlo. No recibieron, hermanos, con un corazón, ¿verdad?, dispuesto, la exhortación que Dios tenía para sus vidas, como muchos de nosotros. Porque a veces no creemos que venga de Dios, sino del hermano, sino de la persona, sino porque usted ya trae algo con él, porque a lo mejor él me vio, porque... Y entonces, en lugar de tener un corazón que pueda ser, vamos a llamarlo así, receptor de un cambio para mejoría de tu vida, lo que haces es que te vuelves, hermano, alguien que emite rechazo a la palabra del Señor, y no tan solo a la persona. ¿Por qué? Porque no logramos recibir con amor la exhortación de decirle, porque ¿cómo me puede regañar a mí si yo prediqué? Entonces, si yo no recibo la exhortación porque predico, pues estoy lleno de soberbia porque me creo más que la persona que está sentada. Si yo no recibo la exhortación porque tengo más tiempo, porque soy pilado, porque esto, no quiere decir entonces que tenemos, hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué decían ellos? ¿Qué haremos? Les decía, mira, dale la túnica, dale de comer. Ellos les estaban siempre pidiendo amar al prójimo, amar a la persona, ser, hermanos, una persona que tuviera empatía con lo que las otras personas estaban pasando. Pero a veces nosotros decimos, bueno, yo sí amo a Dios, pero ya no voy a la iglesia o no me reúno, pero yo amo a Dios. Pero desde que tú haces eso no estás amando a Dios, porque no estás amando a su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Y al no amar a su cuerpo, estás también infringiendo en el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te vas a un lugar porque tienes algo con el hermano, ya no